Buenos días a todos y a todas. Compañera diputada María Mercedes Maciel Ortiz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Respetables compañeros y compañeras diputadas y diputados. Medios de comunicación que nos siguen por nuestra red social del Congreso Ahora. Señoras y señores que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro estado. A las 10 de la noche de un día como hoy, 18 de marzo, pero hace 83 años, el presidente general Lázaro Cárdenas del Río anunciaba a la nación mexicana y al mundo entero sobre su decisión de nacionalizar la industria petrolera mexicana. Este día histórico ha dejado huella profunda en la nación mexicana. Ha rescatado desde el inicio el principio de soberanía nacional contenido en el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, que hace referencia a que todos aquellos recursos naturales del subsuelo pertenecen única y exclusivamente a los mexicanos. Con ese principio y atendiendo un conflicto laboral que tomaba dimensiones internacionales, el presidente de la República de entonces, Lázaro Cárdenas del Río, tomó una decisión histórica para el bien de nuestra patria. Con ello, se pretendía resolver un conflicto cada vez más creciente entre las compañías extranjeras, los trabajadores petroleros y el gobierno de México, producido por el control absoluto del recurso natural y su infraestructura, así como de la desmedida ambición de las empresas petroleras transnacionales y también aquellos malos mexicanos que se sumaban en apoyo a los extranjeros sin importar el destino de su patria. De esos que había antes, todavía existen hoy grupúsculos de la derecha que se les sigue antojando el rico recurso natural del petróleo. El despojo cada vez más descarado de los bienes de la nación y de la producción cada vez más creciente de la dependencia del país ante la disponibilidad de los recursos energéticos. México históricamente ha sido rico en recursos naturales y desgraciadamente, como en aquella época, aún se depende de los procesos tecnológicos de las naciones extranjeras, particularmente de las empresas estadounidenses. Si bien es cierto que el conflicto laboral entre los trabajadores que demandaban salarios justos y prestaciones y la rapacería natural, de las empresas extranjeras, fue una de las causas preponderantes para que esta decisión presidencial de tal envergadura se llevara a cabo. Lo cierto es que ante la huelga de los trabajadores petroleros y las presiones de las empresas de retirar todos los fondos y paralizar la industria mexicana, el país vivió verdaderos momentos de crisis, pues la vida económica también se detuvo ante la falta de combustibles y energía eléctrica. No voy a abundar mucho sobre este histórico proceso en el que el nacionalismo de un presidente de México se impuso sobre la rapiña y el despojo de las empresas transnacionales y los sedicientos mexicanos que se sumaron a ellas. Se han escrito miles y miles de páginas sobre esta acción patriótica de Lázaro Cárdenas, porque además de su contenido de protección a la soberanía nacional, un pueblo entero se movilizó para defenderla y para defender a su presidente y para apoyar a como diera lugar al gobierno que representaba.
Sin embargo, es preciso recordar que la historia, aunque no es cíclica, pareciera que se repitiera, que la rapiña de las transnacionales no tienen tiempo ni medida y que por consecuencia siempre debemos tener y entender nuestra historia y las acciones de nuestros grandes hombres y mujeres como ejemplos para estar dispuestos a la defensa de nuestra patria. A 83 años de aquella histórica decisión, México está viviendo de nuevo ese mismo proceso. Se encuentra a la cabeza de un gobierno mexicano elegido por hombres y mujeres de nuestra patria, un nacionalista que también defiende el recurso natural del petróleo y la energía eléctrica, que defiende a los mexicanos y que defiende la soberanía nacional. Así como un espejo, nos pareciera que nos estamos viendo, como un círculo que recomienda que en lugar en que termina hoy, un presidente de la misma talla del general Cárdenas está dando una gran batalla contra el apetito insaciable de las empresas internacionales que, al igual que aquellos tiempos, auspiciados por una casta de traidores mexicanos que, amparados ahora en el neoliberalismo más rapaz y descarnado, volvieron a entregar el petróleo y la energía eléctrica, los bancos y el patrimonio nacional y nuestros recursos naturales y económicos, pretextando una modernidad y una macroeconomía que en realidad solo sirvió para multiplicar la pobreza y multiplicar los recursos económicos de los poderosos y que, sin embargo, empobreció a todos los mexicanos en todos los sentidos de la expresión de la palabra. Esos malos mexicanos, de Salinas, de Gortari hacia acá, reformaron la Constitución política para entregar los recursos naturales y parte de la soberanía nacional a las empresas extranjeras. Pero ya hubo alguien, un mexicano de buenos sentimientos, que tiene un vínculo estrecho con los mexicanos de abajo, con los mexicanos de a pie, que no se colude con los grandes empresarios y con la derecha ultraconservadora y conservadora de nuestra patria, que ha dicho alto a la corrupción, alto a las injusticias y sí a la defensa de la soberanía nacional y de sus recursos naturales. Ese presidente lo conocen, es Andrés Manuel López Obrador. Él y su gobierno nacionalista, electo por más de 30 millones de ciudadanos, están rescatando de las garras de los neoliberales los recursos naturales, sociales, económicos y culturales de nuestro país. Con la derogación de la mal llamada reforma educativa, la mal llamada reforma energética y otros atracos neoliberales, López Obrador también está rescatando la soberanía nacional. Allí está el reforzamiento hacia la industria mexicana como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de la Electricidad, en las que predominan las rapaces inversiones extranjeras y de malos mexicanos que se han enriquecido al amparo de la soberanía nacional. Ahí está el reforzamiento de esas industrias, pero también tenemos que decirlo aquí y reconocerlo públicamente, como lo sabe nuestro pueblo, que los gobiernos del PRIAN prácticamente habían dejado morir la industria eléctrica y la industria petrolera y que lo habían entregado a manos de las empresas transnacionales a cambio de cuantiosos recursos. Ahí está la reforma a la industria eléctrica, que al igual que hace más de 80 años, pone un alto a la intención de las empresas y de las castas de traidores mexicanos de hacer de México un país sin recursos y sin independencia y sin soberanía. Por eso es necesario que el pueblo se avispe, como lo dice nuestro presidente, que se levante, que proteste, que tome las calles, que esté atento porque, como se está viendo, los apátridas de la derecha mexicana
se han aliado descaradamente a los extranjeros, no solo para revertir las acciones nacionalistas de nuestro presidente, sino incluso están dispuestos hasta financiar e impulsar acciones que logren lo que no pudieron lograr con el ejercicio electoral del voto en el 2018 y que tampoco seguramente van a poder en estas elecciones del 2021. Por eso los mexicanos debemos estar atentos y no permitir que la derecha mexicana, auspiciada por grandes empresas internacionales, vuelvan otra vez a hacer de las suyas. Por eso tenemos que cerrarles el paso en el Congreso Federal. Por eso tenemos que ir por las gubernaturas que están en juego, por las diputaciones locales y las presidencias municipales, para refrendar el apoyo del pueblo a nuestro presidente, de sus gobiernos locales. Tenemos que ir por todo, porque ese es el camino para defender a nuestra patria, para la defensa de la soberanía y la defensa de nuestro pueblo. Ya vieron ustedes cómo en su desesperación hoy se unen partidos que antes simulaban ser diferentes. Esa unión es impulsada por los grandes empresarios de este país y los grandes consorcios televisivos y mediáticos. Esa unión es impulsada por ellos y los obliga hoy a pagar impuestos. El gobierno de hoy los ha obligado a pagar impuestos que antes se los retenían para ellos. Que impedidos de corromper al presidente y a su gobierno, que impedidos de mercadear el hambre del pueblo, que impedidos de hacer negocios mafiosos e ilegales, ahora intentan confundir a una ciudadanía que ya no les cree, que ya no les va a creer en este proceso electoral y seguramente van a estar fuera del proceso electoral. Llamo a la ciudadanía sudcaliforniana a que levantemos la bandera de las luchas, como aquel 1938. Defendamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Y la mejor trinchera que podemos levantar es su defensa, la defensa de nuestro pueblo. Está aquí, ya cerca, a unas cuantas semanas, donde refrendemos nuestro apoyo con el voto del pueblo mexicano para que un gobierno honesto, patriótico y nacionalista siga gobernando a nuestra patria. Por eso, ni un voto al PRIAN, ni un voto más a los vendepatrias. Gracias. Muchas gracias.